En ese momento en el que murió su madre, algo en él se rompió. Hasta un traje de mujer, sí, literalmente, que según él utilizaba para convertirse en su madre. No mames. ¿Qué tal, mi gente? Espero que estén teniendo una excelentísima noche de octubre. Y para agregarle un toque de horror, como muchos ya saben, hace algunos días en la plataforma de Netflix se acaba de estrenar la serie basada en la historia de Ed Gein, también conocido como el carnicero de Plainfield. Pero ¿qué es lo que pasó realmente desde su infancia hasta qué fue lo que detonó su trastorno compulsivo por coleccionar piel humana? Edward Theodore Gein nació el 27 de agosto de 1906 en Wisconsin. Su infancia se desarrolló en un ambiente sumamente religioso. La madre de este sujeto era como la señora más cristiana y fanática de tu barrio, pero multiplicado por 10. Pues esta señora les inculcó a Edward y a su hermano que las relaciones íntimas eran una abominación del mundo terrenal y que las mujeres eran un instrumento del diablo, a excepción de ella, claro. No se les permitía socializar, no amigos, no novias. En pocas palabras, dos hermanos que fueron aislados por la culpa del fanatismo de su madre. Qué cabrón, ¿eh? Edward era un niño muy introvertido, hasta el punto que parecía extraño ante los demás. Y tú sabes que tener este tipo de comportamiento en esta pinche sociedad es como ser carne para los buitres. Obviamente era insultado por ser un tanto diferente, a lo que él respondía riéndose o hablando consigo mismo. Para este entonces ya se habían desarrollado algunos síntomas de su esquizofrenia, como paranoia, aislamiento y al mismo tiempo una dependencia emocional hacia su madre. A medida de que fue creciendo, fue desarrollando este trastorno. Tras la muerte de su padre, él y su hermano Henry se hicieron cargo de la granja bajo las órdenes de su madre. Pero aquí fue cuando su hermano comenzó a rebelarse en contra de la autoridad que ejercía esta mujer sobre ellos. Y bueno, no lo culpo, pero poco después murió misteriosamente en un incendio. Y muchos creen que fue Edward quien le arrebató la vida debido al gran respeto y dependencia que tenía hacia su madre. Así que muy probablemente, al ver que su hermano se estaba tomando el camino de la desobediencia, decidió tomar otras medidas. Hasta aquí la serie es muy fiel a la historia real por lo que veo, pero hay algo que me causaba un tanto de intriga y es saber si realmente Edward tenía alguna relación sentimental con alguna chica. En este caso, Adeline, protagonizada por Susanna Son. Después de indagar un poco sobre este tema, me encontré con que evidentemente fue una vecina de Edward y que en varias notas periodísticas ella aseguró haber tenido una relación de 2 décadas con él y que tan solo unos días antes de que se descubrieran todos sus crímenes, él había insinuado que quería contraer matrimonio con ella. Pero Adeline después cambió la versión diciendo que solamente habían tenido una relación de amistad y que lo consideraba como un hombre amable y tímido, pero que no había una relación sentimental de por medio. Algo muy similar a lo que se nos cuenta en la serie. En 1945, la madre de Edward sufrió múltiples derrames cerebrales, algo que le impidió valerse por sí misma, así que él la cuidó obsesivamente hasta el día en que partió de este mundo. Aquí es donde su vida se empieza a convertir en un completo desmadre. Y quiero que te pongas en los zapatos de este cabrón. Ser una persona de 39 años, extremadamente dependiente a una mujer que a pesar de ser su madre, le jodió la vida desde niño. A esto súmale sus enfermedades mentales, viviendo completamente aislado en una puta granja, sin la habilidad de socializar ante el mundo. En ese momento en el que murió su madre, algo en él se rompió. Bloqueó las habitaciones que su madre usaba como tratando de negar la realidad de que ya no estaba, mientras el resto de la casa se llenaba de basura, suciedad y partes humanas. Una casa sin electricidad, sin agua, solo el olor a putrefacto era lo que lo acompañaba. La obsesión de Ed por los cuerpos humanos comienza después de leer libros de anatomía y canibalismo. Aparte, recordemos que vivía en una granja. Obviamente, aquí se desollaban animales
animales, principalmente para el consumo alimenticio, entonces digamos que ya estaba relacionado con este tipo de prácticas. Esto llevándolo a visitar por las noches cementerios cercanos a su localidad, de donde llegó a exhumar cuerpos de mujeres que le recordaban a su madre. Posteriormente llevaba estos restos a su granja, con los que llegó a fabricar máscaras, chalecos, cinturones, muebles tapizados con piel humana, tazones hechos con cráneos y pon atención aquí, hasta un traje de mujer, sí, literalmente, que según él utilizaba para convertirse en su madre. No mames, esto me lleva a pensar lo poco que entendemos de la mente humana. Una vez escuché que las enfermedades mentales son como la proyección alterada de nuestros anhelos. De ser así, Edward, al nunca haber tenido a nadie más que a su madre, fue algo que lo llevó a cometer estos actos para sentir que la estaba trayendo de vuelta, o en su defecto, convertirse en una versión de ella, ya que, como te mencioné, su mamá prácticamente era la única figura de autoridad que él conoció. Aunque muchos piensan que Edward fue un asesino en serie, solo se le comprobaron 2 homicidios. Uno de ellos fue el de Mary, la dueña de una cantina local. Al parecer tenía un gran parecido físico a la madre de Edward, y cuando la policía fue alertada solo se encontraron con un charco de líquido vital y una bala de calibre 32 en el lugar de los hechos. No hubo rastros del cuerpo de esta mujer, y algunos vecinos del pueblo añadieron que él llegó a hacer comentarios tipo en broma, diciendo: ella no está desaparecida, está en mi casa ahora mismo. Los vecinos también describían a Edward como un niño grande, una persona que no le haría daño a nadie. Yo creo que por esto mismo no se imaginaban que fuera capaz de cometer estas chingaderas. Pasaron los años y Berenice Warden se convirtió en su segunda víctima. Ella fue la dueña de una ferretería y la madre de un oficial en Plainfield. Se cuenta que cuando su hijo pasó a la ferretería para saludarla, encontraron una escena del crimen muy parecida a la anterior, a excepción de un pequeño detalle. El último recibo de venta del día era por un galón de anticongelante a nombre de Ed Gein. Sin pensarla 2 veces, los policías se dirigen a su granja solo para cagarse del miedo después de la carnicería humana que este hombre había montado en el interior de su granja. El cuerpo de Berenice estaba colgado de los tobillos, sin cabeza y abierto como si se tratara de un animal de caza. ¿Te imaginas qué terrible escena para el hijo de Berenice, quien prácticamente fue el que descubrió sin querer el caso del carnicero de Plainfield? Además de todo esto, su casa estaba hecha un puto desastre. Basura por todas partes, utensilios hechos con huesos, sillas tapizadas con piel humana. No, algo sumamente traumático para las personas que presenciaron esa escena. Durante el arresto, Edward no mostró ningún tipo de remordimiento. Pareciera como si no comprendiera la gravedad de los actos que había cometido. Durante los interrogatorios hablaba completamente tranquilo, como si lo que hubiese hecho se tratara de una actividad súper normal para cualquier persona. Tras ser examinado por los psiquiatras, fue determinado que sufría de necrofilia parcial, o sea que no mantenía relaciones completas con los cadáveres, esquizofrenia paranoide, trastorno de identidad con su madre, como te comenté hace un rato. Al ser la única figura de autoridad, de una u otra manera quería sentirse como ella. Sin más preámbulo, fue declarado incompetente para ser juzgado, así que fue enviado a un hospital para criminales que padecían de sus facultades mentales. En el 68, según fue declarado como apto para ser juzgado, pero otra vez se determinó que no era así. Así que se optó por dejarlo internado de por vida en un hospital psiquiátrico de Wisconsin. Según su expediente médico, fue un paciente muy tranquilo en sus últimos años de vida. Le gustaba conversar con el personal médico, leer, practicar, estar en actividades y finalmente, en 1984, a los 77 años de edad, pierde la vida a causa del cáncer de pulmón. Fuera de los datos registrados y hablando de la serie en particular de Ed Gein, me pareció espectacular lo que trataron de reflejar en ella, en especial la actuación de Charlie, no mames, al punto de mezclar la inocencia de un niño roto con un cabrón de 39 años bien trastornado en un mundo hostil y a la vez un monstruo incapaz de sentir empatía con el sufrimiento humano. Sin duda, una historia aterradora.
y en cierta parte triste, claro, sin justificar las atrocidades que este hombre cometió, pero en sí una moraleja de esta serie es que la crianza tiene el gran poder de edificar y de destruir a una persona. Quiero que en la caja de comentarios me dejes tu opinión personal sobre qué opinas de este caso. Igualmente, si te gustaría que habláramos de otro caso en particular, házmelo saber y les estaré respondiendo a todos. Hasta aquí llega el video de hoy. Suscríbete, comparte este video y nos vemos en la próxima. Hasta luego.